En realidad, hermanos, la razón por la cual usted y yo estamos aquí tiene un origen. Ese origen es la palabra de Dios. Nada en su vida y en mi vida ha sucedido sin la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. El versículo 23 dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La simiente incorruptible es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, hermanos. Es interesante tratar de comprender esta gran verdad sobre los alcances que tiene la palabra de Dios y el cómo nosotros debiéramos dejarnos de ser influenciados por la palabra de Dios. Le voy a decir esto. La verdad es que todas las cosas buenas que pudieran pasar en su vida tienen su origen en la palabra de Dios. En la influencia que usted permita de la palabra de Dios en su vida y en su familia. ¿Quiere que sucedan cosas buenas en usted? ¿Quiere que sucedan cosas buenas en su familia? Permita que la palabra de Dios sea una influencia en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su hogar, en su iglesia, y verá que usted tendrá y disfrutará muchas cosas buenas. Pero muchas veces no estamos permitiendo esa influencia de la palabra de Dios en nosotros. Queridos hermanos, ¿por qué el mundo está como está? Piense por un momento. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque no hay palabra de Dios. La gente no le toma importancia a la palabra de Dios. Está llena de humanismo, está llena de secularismo, está llena de un montón de filosofías humanas, pero no de la palabra de Dios. Los más intelectuales, los más encumbrados, no tienen su base ni su fundamento en la palabra de Dios. ¿Qué se puede esperar entonces? ¿Cómo está? Simplemente prendemos la televisión, vemos las noticias, el noticiero, los noticieros, y nos damos cuenta, las cosas no están bien. Hay algo que no está bien. Hay algo que está muy mal en la sociedad. Les contaba hace unos meses, terminamos la actividad allá con el hermano Gabriel García en la ciudad de Guanajuato, a las afueras de la ciudad de Guanajuato, donde estaba el campamento. Y terminamos el domingo por la tarde toda la actividad y el pastor me dijo, pastor, dice, le renté un cuarto de hotel en la ciudad de Guanajuato. Y yo lo quiero dejar allí y mañana lo recojo para llevarlo a Guadalajara y tome el avión y se vaya de regreso a Mexicali. Yo quiero dejar la ciudad de Guanajuato. La ciudad de Guanajuato es una ciudad histórica y una ciudad que muchos quieren visitar, muchos quieren conocer, muchos quieren pasear, no nomás por las momias, ¿verdad? Sino una ciudad muy pintoresca, muy colonial. A mí no me llama tanto eso, pero bueno, estaba allí, mi esposa estaba allí, a ella se le gusta mucho y está bien y vamos. Y dije, ok, qué bueno, pastor, vamos ahí, claro que sí. Y eran como las 4 o 5 de la tarde y entonces ya nos instalamos en el cuarto y todo y bueno, dieron como las 5, las 6 de la tarde más o menos. Dije, bueno, vamos a descansar una hora y a las 7 vamos para buscar un lugar donde cenar, ¿verdad? Y está bien.
Y así podemos conocer algunos lugares que yo conozco, tú no conoces, y podemos ir y podemos conocer. Y bueno, me recosté un poco y dije, vamos a ver un poco las noticias. Y en cuanto lo prendí las noticias, la noticia era 11 muertos en un restaurante en Guanajuato. 11 asesinados, 11 homicidios. Y yo me quedé, hasta el hambre se me quitó. Yo dije, no puede ser esto, no puede ser real. Sí era real, era la noticia. En un momento, gente que estaba ahí comiendo, gente que fue a su comida en la tarde, domingo en la tarde, disfrutando, de repente ahora estaban muertos. Pues alguien llegó allí con sus ametralladoras y empezó a disparar a diestra y siniestra y mató a los que tenía que matar y a todos los demás que estaban allí. Fueron 11, quién sabe cuántos heridos. Yo le dije a mi esposa, yo de aquí no salgo, lo siento mucho, ¿verdad? Y le puse los 7 candados al cuarto y dije, aquí no salgo. ¿Cómo vemos la maldad que hoy en día prevalece? Yo escuché igual, en primera noticia, la semana pasada, una de las noticias, el primer noticiero que prendí, 19 muertos fin de semana en Ciudad Juárez, Chihuahua. 19 muertos. Y uno se queda, hoy, el viernes en la noche 11, el sábado 5 y el domingo otros 2. 19 muertos así, en menos de 48 horas. Uno se queda, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa todo eso, hermanos? Porque en el mundo no se ha considerado la palabra de Dios. La palabra de Dios no está en la vida de mucha gente. Puede estar llena de religión, ¿verdad? Una persona me comentó que su amigo o su conocido puso un negocio, una tienda, y le aconsejaron, para que te vaya bien en la tienda, tú tienes que rendirle culto a la Santa Muerte. Siempre que hay un altar a la Santa Muerte, ¿verdad? En la parte de abajo hay un ofrendero y tiene dinero, y dinero llama dinero. Y esta persona en su tienda se fue y se compró una estatua de la Santa Muerte y ahí le puso veladoras y allí la adoraba y ahí le pedía que le bendijera su negocio, ¿verdad? No quiero contar más, lo único que quiero terminar esa historia, está muerto el hombre. La muerte, la Santa Muerte o la diabólica muerte se lo llevó. Hoy no vive para contarlo. Y tristemente cómo murió. Lamentablemente cómo murió. O sea, ¿por qué hace eso la gente? ¿Por qué termina así la gente? ¿Por qué lleva a cabo esas prácticas la gente? Porque lamentablemente hay un gran desconocimiento de la bendita palabra de Dios. Ahora, sería muy lamentable que alguien del pueblo de Dios terminara haciendo esas prácticas. Y estoy hablando prácticas como, por ejemplo, andar consultando hechiceros, brujos, brujas, videntes, adivinos. Eso sería lamentable, hermanos. Que alguno de ustedes, no sé, que de repente se meta a alguna situación y Dios mío, que de repente usted recurra a esas cosas. Pues, ¿de qué se trata esto? Mire, la verdad yo le tengo que decir, si usted termina con esas cosas, déjeme decirle la verdad que a mí se me hace, yo dudo que usted sea cristiano. Ahora, yo no quiero ser su juez, no para nada, no me interesa eso, pero si me permite o alguien me pide, ¿qué opina usted, pastor? Pues quién sabe si esa persona sea cristiana. Pero tuvo como 5 años o 10 años en la iglesia, pues pudo estar 20 o 30 o 40. Pero el que es de Dios es de Dios. Y el que es del diablo es del diablo. Y la palabra de Dios hace su efecto en nuestra vida. La palabra de Dios
produce vida, nos hace renacer, nos da vida en unión con el Espíritu Santo, quien produce la regeneración en nosotros, la implantación de la naturaleza divina en nuestra vida. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, la regeneración, porque somos renacidos de la simiente incorruptible que es palabra de Dios, hermanos. Yo no sé, creo que está fallando. Van a quitarlo, van a cambiarlo, algo tiene que hacer. Desde el miércoles lo dejé fallando y no lo cambiaron, ¿verdad? Entonces, no hay problema, yo puedo usar ¿ok? No hay problema. Y entonces, hermanos, mire, déjeme decirle, y yo estaba pensando, ¿cómo clarificar, por así decirlo, cuando en una persona, en una vida, en alguien como usted y como yo, no tiene eficacia la palabra de Dios? Y pensando y buscando el por qué en alguien, déjame decirte, la palabra de Dios tiene poder, hermano. ¿Y por qué en algunos no se ve ese poder, esa eficacia que se ve en otros, que es muy evidente en otros? Hay poder en Cristo, hay poder en la palabra de Dios, pero en algunos no se ve. Y naturalmente a veces pudiera estar batallando, luchando, y pudiera preguntar, ¿dónde está ese poder? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Entonces recordé un pasaje de la Escritura que en mi opinión nos clarifica claramente el por qué en algunas vidas no se nota la eficacia de la palabra de Dios. Pero Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque en algunos no se ve la eficacia de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos puede ayudar en la palabra, en la Escritura, a entender un poquito esto? Porque en algunos casos no se ve esa eficacia, ¿verdad? Y se produce hasta cierto punto decepción, fracaso. Hay una sensación de desesperanza. Hay una sensación de que pues no se pudo. ¿Que acaso la palabra de Dios ha dejado de tener poder? No, la palabra de Dios no ha dejado de tener poder, hermanos. Pero déjeme decirle, hay una explicación. Cuando no se nota la eficacia de la palabra de Dios en la vida de una persona, eso tiene una explicación. ¿Quieren saber dónde está? No quieren saber. Si quieren saber, vea Mateo capítulo 13 y está en la parábola del sembrador. Ahí está la explicación. La parábola del sembrador. Capítulo 13, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. 4, y mientras sembraba, nos dice que hubo 4 semillas, 4 terrenos. Pero hubo una semilla, 4 terrenos. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales de la misma semilla, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y también se secó.
Esa misma semilla aparte cayó, versículo 7, entre espinos. Y los espinos crecieron y ¿qué dice? Ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Y lo que interesante dice, el que tiene oído para oír, ¿qué dice? Oiga, lo que dice, entiende lo que yo te quiero decir aquí. Y entonces la verdad que había mucha polémica porque los discípulos se quedaban, ¿y qué nos quisiste decir? Con esta historia, ¿cuál es su interpretación? Es una parábola. ¿Qué nos quisiste hablar? ¿Qué nos quisiste enseñar? Se oyó muy bonito. 4 tipos de tierra, 4 tipos de terreno. La misma semilla sembrando en 4. Y solamente en un tipo de tierra que era buena, nos dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Y qué de los otros terrenos? Vamos a entender, porque entonces Jesús explica la parábola. Dice en el versículo número 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, ¿está ahí conmigo? Cuando alguno oye ¿qué dice? Entonces la semilla que se sembró, ¿qué es? Y cuando dice cuando alguno oye, es el tipo de tierra o el tipo de lugar donde se sembró. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, el que tiene oído para oír, oiga, entienda. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, el problema mucha gente no la entiende. No es el problema de que no sea eficaz la palabra de Dios, el problema está en uno. En uno como tierra, como terreno, no apto para recibir la palabra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿A quién representa el malo? El diablo. Y la arrebata porque fue sembrada en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto, ¿qué dice? Mucha gente recibe la palabra, no la entiende, pero el enemigo, por si algo llegara a entender, la quita. Entonces, ¿por qué no es eficaz la palabra de Dios en vidas como estas? Porque la persona permite que el enemigo quite la palabra de Dios. Permite que el enemigo, ¿verdad? Le arrebate la palabra de Dios de su vida. Entonces, por eso muchas veces la palabra de Dios en algunos no es eficaz. Pero no es porque no tenga poder la palabra, sino porque de uno mismo permite que el enemigo, ¿verdad?, le arrebate esa palabra de su corazón. Y entonces esa persona no dé el fruto o no se pueda mostrar la eficacia de la palabra de Dios en su vida. Versículo número 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye ¿qué, hermanos? Está hablando de la palabra, oye la palabra. Y al momento la recibe, ¿cómo la recibe? Con gozo. Porque la verdad que la palabra de Dios produce vida, produce gozo. Qué bendición, amén. Pero dice, fue sembrada en pedregales, pero no tiene, ¿qué dice? Raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Tropieza. En otras palabras, se desalienta, se desanima, ¿verdad? Y no es eficaz la palabra. Porque dice, no. Yo me acuerdo de esta persona, del que les dije que terminó adorando la Santa Muerte. Cuando él vino a la iglesia,
y él quiso seguir el camino. Llegó a su casa y su papá y su mamá le dijeron: no, lo menos que queremos es que tú te metas en una iglesia como esa. Y empezó a decir, y entonces él dijo: pues para que no tenga problemas, mejor así me quedo. Y fue y regresó la Biblia que se le había regalado. Fue y regresó la Biblia que se le había regalado. Entonces, y yo creo que muchos aquí podemos decir eso, ¿verdad? Si nosotros tomamos este camino de Cristo, no a toda la gente le va a gustar que tú hayas tomado este camino de Cristo. Aún dice Cristo que los enemigos del hombre pueden llegar a ser los de su misma casa. Los de tu misma familia se van a oponer, van a estar en contra. ¿Qué onda, compadre? ¿Y qué? ¿Ya no nos vamos a aventar las chelas? ¿Qué onda, pues? ¿Y qué? ¿Ya vamos a dejar de ser compadres? ¿Y la comadre? ¿Qué? Y la misma oposición. No, pues compadre, pues es que si ya no puedo tomar, ya no puedo venir a tu casa. La misma oposición. A veces en la misma familia, en los mismos conocidos, en los amigos cercanos, lejanos que antes teníamos. Entonces no van a estar de acuerdo. Es raro cuando alguien, tú le dices: fíjate, ¿sabes una cosa? Mira que fui a la iglesia y ¿sabes qué? Me hablaron de Cristo, me hablaron de la palabra de Dios, recibí a Cristo como mi Salvador. Y que oye, qué bueno que hiciste eso. Oye, es lo mejor que pudieras haber hecho. Pudiera ser que alguien pudiera pensar razonablemente, ¿verdad? No sé, por causa, ahora se me ocurre el hermano Jesús Peña Rodríguez aquí presente, de Fausto. Fausto fue tu amigo y Fausto igualmente te llevó y junto contigo por caminos no buenos. Pero cuando él te vio él me llamó. Fausto me llamó y me dijo: oye, ve, ayuda a aquel. Cuando él mismo había rechazado la palabra, él mismo la rechazó. Fausto la rechazó. Pero él mismo me dijo: ve, ayúdalo, no está bien, está mal, necesita que alguien lo ayude. O sea, es raro que alguien de final, aunque él mismo la rechazó, pero de repente se le vino algo en su conciencia y le dijo: pues habrá alguien que lo pueda ayudar, será el pastor, será el hermano que nos vino y nos habló de Cristo y que nosotros no quisimos. Y su amigo me dijo: ve. Y fue ahí como llegué otra vez a tu casa. Y así fue. Pero normalmente la gente del mundo no va a estar de acuerdo. No, hombre, te va a decir, no, va a empezar a criticar, te va a empezar a hablar, se va a empezar a burlar de ti. Entonces muchos, para no sufrir eso, dicen: no, pues para llevar la fiesta tranquila, pues entonces mejor dejo la Biblia, dejo la palabra y así no es eficaz la palabra de Dios. No sé, ¿alguien me está escuchando esta mañana? No produce la eficacia. No que no tenga poder la palabra, sino que uno mismo limita el poder de la palabra de Dios. ¿Y cuántos de aquí puede ser que sufrimos, verdad, la oposición, la persecución, la crítica y todo lo demás, verdad, por seguir a Cristo, por seguir la palabra? Y lejos de desalentarnos, de desanimarnos, no, el Señor nos dio fuerza y fortaleza porque nos agarramos del Señor, confiamos en la palabra y seguimos adelante hasta la fecha. Y gloria a Dios por eso. Qué bendición. Pero y se ve, la Biblia es eficaz en nuestra vida. Pero en aquel que se deja llevar por el qué dirán, que para que no me critiquen, que para que no hablen de mí, que mejor llevar bien en paz la fiesta y así pues simplemente termina siendo lo que era o lo que había sido antes siempre. Bueno, yo lo estoy viendo aquí en la palabra. El versículo número 22 nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué dice? Infructuosa, no es eficaz. Es la palabra infructuosa, quiere decir no es eficaz. ¿En qué tipo de personas? Las que viven por el materialismo solamente, por lo material. Lamentablemente hoy en día hay mucha gente, ¿verdad? El materialismo es toda una filosofía. En realidad el mundo vive por el materialismo. Y lamentablemente muchos a quienes se les habla la palabra y que se espera que la palabra haga algo en su vida, la palabra transforme su vida, la palabra haga bien a la vida, se espera, no, es infructuosa. ¿Por qué? Porque para mí la prioridad no es Dios, ni la palabra, ni Cristo, no es la prioridad. Para mí la prioridad es ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a tener? ¿Cuánto me va a dejar el negocio? ¿Cuánto? Y entonces la palabra se hace infructuosa. Yo creo que esta es una explicación bien clara por qué en algunos la palabra de Dios no es eficaz. ¿No tiene poder la palabra de Dios? No, la palabra de Dios sí tiene poder. ¿El problema es de parte de Dios? No, el problema no es de parte de Dios. ¿El problema es la palabra de Dios? No, el problema no es la palabra de Dios. El problema somos nosotros. Somos los terrenos donde se siembra la palabra de Dios. Porque puede haber un buen terreno, una buena tierra, como dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra. No solamente la oye, también la que entiende. Hoy vamos a tener toda una disertación acerca de entender, entendimiento. La Biblia habla mucho de esa palabra, entendimiento, entender, tener entendimiento. Y aquí lo vuelve a referir nuestro Señor. No solamente oye la palabra, tiene entendimiento, entiende la palabra y da fruto, es eficaz. Es eficaz, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Queridos hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Y lo mejor que pudiéramos hacer nosotros es dejarnos influenciar por la palabra de Dios. Darle oportunidad a la palabra de Dios. El caos que vivimos hoy en día en la sociedad, en nuestro país y en el mundo entero, tiene que ver porque simple y sencillamente se cierra la palabra de Dios. No hay palabra de Dios en las vidas, no hay palabra de Dios en la sociedad, no hay palabra de Dios en las familias, no hay palabra de Dios en la Constitución, no hay palabra de Dios en el gobierno, no hay palabra de Dios en las esferas sociales y el mundo está como está. Y luego nos preguntamos espantados, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Como el periodista que le conté de Tijuana, ¿verdad? Que él mismo se preguntaba de lo que estaba pasando, ¿verdad? De esa persona, mamá, que mató a su hija y luego se mató ella, se suicidó ella. Y ese papá que mató a sus hijos y luego se mató él. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede eso? O sea, pero todo eso es resultado de que la palabra de Dios no está en las vidas. ¿Te das cuenta entonces la importancia que tiene la palabra de Dios? Porque si algo bueno va a salir en nosotros, no es de nosotros. El origen es la palabra de Dios. El fundamento es la palabra de Dios. Si usted tiene una vida llena de la palabra de Dios, influenciada por la palabra de Dios, déjeme decirle, usted va a tener una buena vida. Usted va a tomar buenas decisiones. Usted va a estar feliz con su esposa, feliz con su familia, feliz en su hogar. Pero mientras usted saque la palabra de Dios de su vida, las cosas no van a ir bien. Las cosas no pueden terminar bien. Cuando usted empiece a correr con la corriente de este mundo, las cosas no van a terminar bien. Usted necesita la palabra de Dios en su vida. Yo lo necesito. Usted lo necesita. Cada uno de los que estamos aquí lo necesitamos. ¿Recuerdan ustedes
lo que prevalecía en el tiempo de los jueces. Termina diciendo el libro de los jueces, el último versículo del libro de los jueces: en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Miren, es como esto. Miren, hermanos, ¿a dónde hemos llegado? Aún en la casa de Dios, todos traemos nuestro teléfono celular. Y muchos ni siquiera están en el servicio. Están metidos en las celular, en el mitote, respondiendo correos, respondiendo a quien le escribió algo, contestando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se nos está dando la palabra de Dios, pero como no es tan importante la palabra de Dios para nuestra vida, entonces yo puedo distraerme de esa manera. Hay quienes pudieran estar hasta ahora mismo aquí en este recinto, en este auditorio, jugando un jueguito ahí en el teléfono celular. Me lo aviento mientras termine el pastor. Y el resultado, ¿cómo va el muchacho? ¿Cómo va puro rebeldía? ¿Cómo va en la escuela? No, hombre, va bien tronado. ¿Cómo se comporta con sus padres? No, hombre, pues les dice blasfemias y de todo tipo. ¿Dónde está la palabra de Dios? En el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Para ponerlo en idioma mexicano, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Los papás le decían a sus hijos: no, hijo mío, no es buena cosa lo que escucho de ustedes, no es buena fama lo que escucho. No, hijos míos, así, suavecito, ¿verdad? Ay, no los vaya a traumar a mis hijos. Y la Biblia dice que los hijos de los hermanos y de los pastores terminaban siendo hombres y mujeres perversos y perversas, impíos. Así lo maneja la palabra: impíos, malos. ¿Dónde está la palabra de Dios? El resultado de todo ese caos espiritual y anarquía espiritual nos lo dice 1 Samuel capítulo 3 versículo número 1. La razón, la causa. 1 Samuel capítulo 3 versículo número 1. Dice la palabra de Dios, nos dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Fíjate, el joven Samuel. Y la pregunta es: ¿dónde están los hijos del pastor? ¿Dónde están los hijos de Elí? ¿Dónde estaban? Tú puedes leer el capítulo 2 y haciendo perversidad y media. Ahí lo dice todo lo que hacían ellos. ¿Dónde estaban? ¿Quién es el que estaba ministrando? El joven Samuel. Ministraba a Jehová, servía a Jehová en presencia de Elí, el sumo sacerdote, el pastor de Israel. Dice, y la palabra de Dios, ¿dónde estaba? La palabra de Dios, ¿qué pasaba en el pueblo en general? La palabra de Dios, ¿qué? Dígame qué. Escaseaba en aquellos días. ¿Por qué las cosas están como están? Porque la palabra de Dios está escaseada, está escaseando. Está escasa la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, querido hermano, querida hermana, ¿cómo está la palabra de Dios en su vida? Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Así dijo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia. Ponlo ahí en Colosenses 3:16 para que vean. La palabra de Cristo more ¿en qué dice? ¿En qué dice? ¿Cómo estaba en los tiempos de los jueces? ¿Cómo estaba? La palabra de Dios, ¿qué? Escaseaba. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que la palabra de Dios more, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros.
enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Vea todo lo que Dios quiere, tantas cosas buenas que Dios quiere para nosotros. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está la palabra de Dios en su vida? Posiblemente no nos perdemos los noticieros, posiblemente no nos perdemos las finales de fútbol. Ya ganó el Cruz Azul. Posiblemente no nos perdemos la serie. ¿Cuál serie? Pues no sé, hay muchas series. Tu serie, mi serie, la serie. Y estás bien puntual, porque si no estás puntual ya te la perdiste. Pero para la palabra de Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está la palabra de Dios en tu vida? ¿Y por qué era una anarquía donde cada quien hacía lo que quería y las familias vivían como querían y los hijos vivían como querían? En el pueblo de Dios, ¿por qué las cosas estaban como estaban? Porque no permitían que la palabra de Dios fuera una influencia en sus vidas. La palabra de Dios no existía, la palabra de Dios estaba escasa. En el tiempo de los reyes, ¿recuerdas? Que mandaron reconstruir el templo. Y de repente que los que andaban reconstruyendo el templo encontraron un libro viejo por ahí, todo empolvado, todo viejo, y lo empezaron a abrir y digo, ay caray, este libro no es cualquier libro. Está aquí perdido, está aquí olvidado, pero este libro es el libro de Dios. Y se lo llevaron al rey. Y el rey dijo, pues mira rey, aquí le dijeron, aquí rey encontramos este libro y habla cosas, habla cosas que en verdad es necesario que tú pongas atención. La verdad nosotros venimos así, ya venimos con una fuerte llamada de atención. Y el rey leyó el libro y escuchó el libro y vio el libro y no le quedó otra más que romper su ropa y decir, estamos mal. Estamos viviendo mal, pero ¿por qué estaban viviendo mal? ¿Por qué estaban viviendo lejos de Dios? ¿Por qué estaban viviendo en cosas equivocadas y malas? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba allá escondida, enterrada, donde nadie la mirara, donde nadie la escuchara, donde nadie la leyera. Es más, la ley decía que cada rey debería tener una copia de la palabra de Dios para leer en ella todos los días. Y cuando el rey le trajeron el libro, él debió haber dicho, esta es una copia de la que yo tengo y de la cual estoy leyendo todos los días. Pero no lo dijo, porque ni la tenía, ni la leía, ni la vivía, ni la conocía. Y cuando la empezaron a leer y cuando la empezaron a escuchar, dijo, nosotros estamos haciendo todo lo contrario de lo que dice Dios. Tenemos que corregir esto. Y yo le digo a usted, si usted no está permitiendo que la palabra de Dios sea una influencia en su vida, si usted no está permitiendo que la palabra de Dios abunde en su vida, si está escasa la palabra de Dios en su vida, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer? Porque si algo bueno va a suceder, su origen, todo el origen, tu fe, mi fe, todo lo que hay, todo lo que creemos, todo lo que practicamos, todo proviene de la bendita, santa y pura palabra de Dios. Todo. Si hay una diferencia en tu vida, si hay una diferencia en mi vida, no es porque yo sea mejor, no es porque tú eres mejor, no, sino porque hemos permitido que la palabra de Dios surja efecto en nuestra vida y entonces somos esa buena tierra que produce fruto, que hace cosas buenas, que marca la diferencia y que se nota claramente en medio de un mundo lleno de tinieblas y de perdición. Se nota quién es de Dios y quién no es de Dios. Yo le pregunto y discúlpeme que no le di el sermón, pues aquí está. Se lo doy la semana que entra, ¿está bien?
Yo nomás le pregunto, ¿está haciendo una influencia la palabra de Dios en su vida? ¿Se nota? ¿Se puede ver que en su vida, una vida diferente a lo demás, a lo que se ve, a lo que se habla, a lo que sale en la televisión? Se ve una vida diferente porque usted permite que este bendito libro tenga una influencia en usted, lo marque a usted y lo haga diferente a usted. ¿Está permitiendo eso? ¿Está haciendo usted esa buena tierra que Dios usa para producir fruto a 100, a 60, a 30 por uno? Porque usted está permitiendo que la palabra de Dios la oye, la entiende y la practica. Y la palabra de Dios es viva y eficaz en su vida. Yo más le dejo esas preguntas. Cada uno de nosotros tenemos que responderlas. Que Dios nos ayude. Cierra tus ojos, por favor. Padre Santo, gracias. Gracias por tu bendita palabra en esta mañana. Señor, yo entiendo, todos tenemos diferentes luchas, diferentes batallas, algunos las mismas. Pero Señor, si algo bueno va a suceder, su origen es tu palabra. Si permitiéramos que tu palabra influenciara nuestra vida, otra canción sería. Ayúdanos, Señor. Todo ojos cerrados, toda cabeza inclinada, así en esta mañana, ¿quién podría decir, pastor, yo necesito que la palabra de Dios sea una influencia en mi vida? Yo necesito. ¿Quién puede decir, pastor, oré por mí? A ver tu mano, a ver tu mano. Oh, muchas manos por toda la casa. Puede bajar tu mano. ¿Quién más? ¿Quién más? Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué puede ser que ahora mismo estamos sufriendo? Estamos batallando. ¿No será porque la palabra de Dios está escasa en nuestra vida? ¿Quién más podría decir, pastor, yo necesito que la palabra de Dios sea una influencia en mi vida? Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana, qué bendición. Muchos, muchas. Dios, ayúdanos. Bendice cada hermano, cada hermana. Ayúdanos, bendito Dios, a hacer esa buena tierra donde tu palabra sea cultivada y fructifique, sea una semilla que dé fruto para la honra y gloria de tu nombre. Sigue bendiciendo este momento. Así como estamos, todos ojos cerrados, toda cabeza inclinada, mi amigo, mi amiga, señor, señora, joven, señorita, quiero invitarlo en esta mañana. Si usted no tiene a Cristo, usted nunca ha recibido a Cristo, nunca ha recibido la palabra de Dios para ser salvo, nunca ha recibido al Señor Jesucristo para tener vida eterna, yo le invito en esta mañana, abra su corazón a Cristo. Pídale a Cristo que le salve. Pídale a Cristo que le dé vida eterna. Cristo seguro que le salvará. Cristo le dará salvación. Abra su corazón a Cristo. Habrá alguien aquí esta mañana puede decir, pastor, la verdad es que yo no sé. Yo no sé qué pasará o pasaría de mi vida. Si yo muriera hoy, no sé dónde pasaría la eternidad. Yo quiero conocer a Cristo. Quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero pedirle a Cristo que sea mi Salvador. En todo este auditorio habrá alguien así que nunca ha recibido a Cristo, nunca ha confiado en Cristo como Señor y Salvador de su alma. ¿Habrá alguien así? Solo levanta tu mano diciendo, pastor, ore por mí, por favor. Yo quiero recibir a Cristo. Solo levanta tu mano. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? Allí por internet, mi amigo, mi amiga, usted está viendo este servicio, usted no tiene a Cristo, abra su corazón a Cristo, dele oportunidad a la palabra de Dios, que en esta mañana, este día,
usted pueda renacer de la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Reciba a Cristo en su corazón. No es difícil. Solamente venga a Cristo con todo su corazón y dígale: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de cómo he vivido, y en este día pongo mi fe y mi confianza solo en ti. Abro mi corazón para recibirte por fe como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sálvame, Señor. Mi amigo, mi amiga, si usted viene así, de esa manera a Cristo, Él no le rechaza. Él está esperando con los brazos abiertos. Venga con sus propias palabras, ríndase a Él, pídale salvación a Él. Cristo le salvará. Gracias, Dios. Ha sido una bendición estar aquí esta mañana. Ayúdanos, Señor, que tu palabra no esté escasa en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Porque si algo bueno va a suceder en nosotros, su origen está en tu palabra. Gracias, Dios. Bendice cada hermano, cada hermana, aquí presente en el auditorio, allá en sus hogares. Los que estén viendo, bendícelos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén.